Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase tiene que ver con que repasemos el concepto de región, de la mirada regional a la hora de planificar un territorio, dado que a lo largo de la propia charla vamos a ver la necesidad de tener esta mirada integral, multiescalar, multidimensional, que permita entender las relaciones internas y externas que tiene el territorio que ustedes están trabajando a nivel diagnóstico y de qué manera la medida regional influye tanto en la instancia diagnóstica como en la instancia propositiva. En primera instancia, vamos a repasar el concepto de región, que podemos pensar y entender que hay múltiples definiciones, múltiples variantes, múltiples enfoques respecto a este concepto. En principio nos parece interesante esta definición, donde decimos que la región es un sistema dinámico de interacciones físicas, sociales y económicas, productivas, institucionales, culturales, que comprenden un cúmulo de acciones. Esto se asocia con lo que planteamos en la primera clase, que tiene que ver con cualquier territorio en análisis, en el sentido de pensarlo como un sistema dinámico, compuesto de subsistemas que interactúan entre sí, natural, productivo, institucional, cultural. Y básicamente lo que tenemos que mirar son las relaciones de capital-trabajo, los recursos naturales donde se asienta la región y la cuestión productiva, los flujos de intercambio de todo tipo, las organizaciones y procedimientos para la toma de decisiones y el tema del comportamiento social, los actores sociales, como otro elemento clave a la hora de entender regionalmente un territorio. Es un concepto que está arraigado en el vocabulario nuestro, ¿verdad? Siempre hablamos de la temática regional y básicamente expresa cuestiones vinculadas a la cohesión espaciotemporal, la homogeneidad / heterogeneidad del territorio del análisis, la funcionalidad, las contigüidades que se pueden dar en ese territorio. En definitiva, factores que uno podría decir o definir como tangibles, pero hay otros que son más intangibles, como la cultura, la identidad, que son elementos centrales que dan la noción de justamente cohesión que implica la mirada regional. Hay varios tipos de regiones que uno podría analizar y distintas escalas, ¿verdad? Uno podría hablar de una región geográfica, básicamente condicionada por fenómenos de tipo natural, el clima, la hidrología, etcétera, el soporte, en definitiva, en donde se asienta la región. Cuando uno habla de regiones fitogeográficas, por ejemplo, estamos hablando de ese tipo de región. Uno también podría plantear regiones más vinculadas a lo político, donde el territorio es gestionado por un determinado gobierno. Acá en la Argentina no es tan común, pero en Europa sí, está muy presente la mirada regional, que es una instancia distinta entre lo local y lo nacional, y a veces está gestionada por instancias representativas en ese sentido. Muy claro también el concepto de región económica, cuando los factores comunes tienen que ver con la cuestión productiva, en términos globales, las grandes regiones del mundo, digo el Mercosur, el NASCA, la OTAN, digamos, una cantidad de aglomerados de países que en determinados momentos se agrupan por cuestiones económicas, ¿verdad? O en escalas más chicas, por ejemplo, los corredores productivos de la provincia de Buenos Aires son regiones que se asocian por cuestiones básicamente productivas y de infraestructura. También podemos ver las regiones de tipo urbano, más parecidas a la región que estamos trabajando, la región de Gran La Plata, donde lo que se caracteriza es básicamente por territorios urbanizados, con núcleos
fuertes, con centralidades, con continuidades, contiguidades de infraestructura y equipamientos que comparten. Podemos hablar de una mirada social del concepto regional vinculado a relaciones sociales de producción o regiones más de tipo cultural, históricas, identitarias, que también a lo largo de muchos años se han conformado como tales. Esto es una simple clasificación que puede admitir distintas variables, distintas distancias, pero bueno, acá veíamos esta idea de las grandes regiones económicas a nivel global, NAFTA, el Mercosur, bueno, ustedes conocen algunas y otras no tanto, pero esto es una asociación a esa escala, y en particular mirando a nuestra región, estamos en lo que podemos denominar el Mercosur, ¿verdad? Que tiene este gran territorio, ¿no? Y tiene algunas particularidades en subregiones dentro de la región, de fuerte asentamiento poblacional, de densidad y también de punto de vista económico. Y en la Argentina tenemos la típica división de las provincias, pero lo vimos en la primaria, la región pampeana, la Patagonia, el Cuyo, el noroeste, el noreste, etcétera, que también se asocian por cuestiones comunes vinculadas a cuestiones económicas, a cuestiones climáticas, a una serie de elementos que la pueden conformar como región, si bien es muy discutible y muy arbitrario, si uno quiere, los límites de estas regiones que en algún sentido respetan los límites políticos de las provincias. Y esto, pongo esto porque en definitiva no tiene mucho que ver ese concepto de región con la estructura actual del país en términos de su configuración territorial, donde ustedes pueden ver las infraestructuras que están pensadas o fueron pensadas históricamente por la cuestión productiva del modelo agroexportador del país, configurado con el gran centro de Buenos Aires como el gran punto exportador de materia prima. Y esto se refleja hasta nuestros días, en esta concentración y la propia infraestructura y los modelos actual desde el punto de vista territorial argentino mantienen esa configuración concentrada y genera una cantidad de cuestiones que hacen a dificultades respecto del desarrollo de las economías regionales, áreas despobladas, por ejemplo, la Patagonia, o grandes sectores que carecen de una infraestructura adecuada para cuestiones de tipo productivo, ¿verdad? Y uno podía plantearse en esa idea un modelo deseado. Esto es una prefiguración hipotética de cuál podría ser un modelo territorial a nivel país más equilibrado, más homogéneo, con la infraestructura, dándole roles mucho más fuertes a ciertas infraestructuras, como la Ruta 40, por ejemplo, o mucho más fuerte en los ejes bioceánicos, ¿verdad? Que vinculan con Chile, con el Atlántico con el Pacífico, en definitiva. Y eso puede generar un modelo territorial distinto, y a partir de eso pensar de forma bastante distinta al país desde el punto de vista de cómo lo hemos concebido históricamente. Inclusive estos puntos oscuros son urbanizaciones, ciudades o territorios que habría que jerarquizar como núcleos para poder justamente mejorar esa condición de economías regionales que recién señalábamos, ¿no? Pero bueno, este es nuestro territorio, fíjense lo que tiene que ver con la urbanización. En algunos teóricos anteriores mencionamos que el país tiene una alta tasa de población urbana, que se nuclean en estos grandes conglomerados urbanos, los puntos rojos, pero con una deformación espectacular en lo que es el área del Gran Buenos Aires, que concentra el 40% de la población del país. Pero hay otros grandes conglomerados urbanos que se podrían identificar como regiones, que es interesante analizar, porque de alguna manera pueden ser motivo de comparación con nuestro territorio particularmente. En ese sentido, acá aparece esta idea de grandes conglomerados urbanos,
qué interesante este doble concepto, de, por ejemplo, el Gran Córdoba, donde este anillo en negro refleja una primera mirada regional que es los límites que definen a lo que es la contigüidad urbana. Entonces uno podía hablar del Gran Córdoba, ¿verdad? Pero, digamos, uno podría hacer una mirada distinta. Acá, ese punto línea negra es la que está punteado acá, pero fíjese que hay como otro límite, un segundo límite del territorio, que incorpora a ciudades cercanas a Córdoba capital, en este caso, que son ciudades que están a una línea, una barra que podría definirse como la distancia que hay desde el núcleo central a ese territorio, definida en una hora. Uno podría decir que el Gran Córdoba no es esto, sino es todo esto, porque desde el punto de vista funcional, estas localidades que andan por acá, que algunas están a 30, 40, 50 kilómetros, dependen funcionalmente o tienen un vínculo funcional con el núcleo central de la ciudad de Córdoba. Entonces, ahí empezamos a ver esta cuestión de los límites, si quieren, difusos, flexibles, que dependen del territorio en análisis y desde qué mirada lo estoy analizando, que el propio límite regional puede variar. De la misma manera, esto aplica al Gran Rosario, por ejemplo, el núcleo central de Rosario y la ciudad de satélite, San Nicolás, Funes, Roldán, bueno, hasta San Lorenzo, porque desde el punto de vista funcional, todas estas localidades que están en el corredor, que además tienen mucho vínculo con el río Paraná, puede pensarse como el Gran Rosario, que en realidad, desde el punto de vista urbano, en realidad es el límite de la línea naranja, que es este límite punteado que anda por acá. Pero el Gran Rosario podría entenderse como todo esto. Son distintas miradas del mismo territorio. Bueno, lo mismo, el Gran Mendoza, le pasa lo mismo, o el Gran La Plata. Fíjense que en el caso de La Plata, lo que uno podría definir como un área con contigüidad urbana sería La Plata, Berisso y Ensenada, que de alguna manera es la línea naranja que usted ve por ahí. Ahora, si el análisis lo hacemos en función de estas distancias, aparecen otros territorios como Brance, Magdalena, Punta Indio, que de alguna manera tienen un vínculo funcional con la Plata, con el Gran La Plata. Entonces, ahí también podemos hablar de que recién en en la presentación de trabajo práctico, Priscila mencionaba el concepto de región capital, que involucra La Plata, Brance, Magdalena y Punta Indio, Berisso y Ensenada. De alguna manera, en este criterio aparece esta idea de que la región de Gran La Plata, o la región capital, es más amplia que el territorio que ustedes están analizando, que en definitiva es el que está rodeado acá por la línea naranja. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero Berazategui y Quilmes están también a una hora, y que entonces forman parte de La Plata. Bueno, ahí aparece otra cuestión, que es la tensión entre La Plata y entre Cava, digamos, y La Plata como región propia. Algunos autores dicen que La Plata en realidad es parte del conurbano bonaerense. Bueno, esto es un tema que tenemos que ir analizando, porque desde una mirada puede ser, desde otra mirada puede que no. Bien, en definitiva, cuando hablamos de región, hablamos de articulación, asociación, especialización, complementariedad. Esta idea de complementariedad es interesante, porque en territorios grandes, lo importante es que pueda haber funciones o actividades productivas complementarias que no compitan, sino que justamente tengan la posibilidad de servir a territorios más amplios. Por ejemplo, un hospital. Digo, en el interior de la provincia de Buenos Aires está el famoso hospital municipal, y después en otro territorio vecino hay otro hospital municipal, pero por ahí hay una escala de una especialización o de un nivel de hospital de mayor complejidad, que, por ejemplo, que tenga tomógrafos, que tenga equipamiento más avanzado, que no requiere que cada municipio tenga su propio tomógrafo, sino que por ahí
hay un hospital de alcance regional que sirve a esta escala. O la cuestión, por ejemplo, judicial. No, digamos, no es necesario que todos los municipios tengan un juzgado federal, sino que por ahí hay alguna cabecera que lo tiene y el resto, de alguna manera, se sirve de esa cabecera. Bien, entonces, en definitiva, este concepto de complementariedad es central en función de estas cuestiones que estábamos señalando, y en definitiva se trata de una red funcional y flexible de relaciones de cooperación, complementación y coordinación. Que además son instrumentos para gestionar el territorio, porque de eso se trata. Entender la región es fundamental, pero lo importante es poder planificar para transformar espacios regionales para una, digamos, una aspiración de progreso. En definitiva, son instancias de articulación entre lo local, lo provincial o lo nacional. Hoy por hoy, en nuestro territorio argentino, tenemos un Estado municipal, tenemos un Estado provincial, tenemos un Estado nacional. Y por ahí hay instancias intermedias, como las regiones, que pueden articular entre esas digamos, definiciones políticas y de gobierno. Cuando uno aborda un análisis regional, tiene que mirar algunas cuestiones básicas. Esto le decíamos, la relación entre lo regional y lo local, entre la sociedad y el territorio, las actividades que se producen en el territorio, las continuidades o discontinuidades territoriales, esto que recién veíamos, la distribución de la actividad económica, la especialización de ciertas actividades que generan un atributo específico en un territorio, y el tema de la competitividad y la complementariedad territorial. Pongo un ejemplo, hace unos años trabajábamos en una región que denominamos del Tuyú, que involucra a los partidos de la costa, de Villa Gesell, Pinamar, Madariaga y Lavalle, y partido de la costa, propiamente dicho, que todos, en algún sentido, todos esos territorios tienen factores comunes, que uno los podría pensar como una región, y donde la clave es el turismo y la clave es la producción agropecuaria. Este vínculo entre el campo y la playa nos parece que es interesante verlo. Ahora, por ejemplo, en la actividad turística competía Pinamar con Gesell, dentro del mismo fin de semana largo, cada cual hacía una actividad propia para quitarle turistas a la otra localidad, o en Mar de Ajó, supónganse. Digo, ahora es Semana Santa, por ahí uno va a la costa y tiene distintas actividades en los distintos territorios. Y lo que se trata en vez de competir es complementarse. Entonces, por ahí, el sábado tenés una actividad madariaga gauchesca y el domingo tenés, que famosa en Villa Gesell, la paella, digamos. Y entonces uno puede coordinar una agenda turística que complemente la actividad en vez de competir una con otra. Se trata también de entender la estructura de cómo se dan los asentamientos humanos, y ahí aparecen los distintos núcleos que forman parte de ese territorio, núcleos urbanos, algunos pueden ser núcleos fuertes o pueden ser centralidades, centralidades y subcentralidades, cómo es la organización social de ese territorio, están organizados, hay ONGs que representan distintos intereses, hay industrias, bueno, el sistema político, cómo funciona, el sistema institucional, en definitiva los actores sociales propios de ese territorio. Y en definitiva, ver cuál es la viabilidad de ejercer o aplicar políticas comunes. Esto es muy complejo cuando ese territorio no es gobernado por nadie o es gobernado por todos. Digo, un territorio de esa naturaleza que está en algún sentido integrado por partes o gobiernos locales que gobiernan un cacho de ese territorio, después es difícil coordinar políticas del conjunto. Digo, una ruta
un hospital, como recién decíamos, una ruta, una infraestructura importante que normalmente supera la escala local, bueno, hay que gestionarla en conjunto. Una actividad productiva, una industria o una actividad agropecuaria también. Bueno, esto requiere esfuerzos comunes para poder gestionar un territorio más amplio que el que propiamente uno gobierna. Y aparecen estas cuestiones de, siento también, cuando veíamos los grandes conglomerados urbanos, también vemos algunas particularidades que empiezan a surgir a partir de la década del 90 a esta parte. El modelo tradicional era donde había un gran centro atractor, Gran Córdoba, el núcleo del macrocentro cordobés, por ejemplo, y una periferia importante, creciente, donde el precio de la tierra decrece en la medida que me voy alejando de ese núcleo central. Y el costo del transporte termina siendo un elemento clave al momento de elegir localizaciones. Los cambios tienen que ver con la ampliación de las redes sociales, el tema del incremento del parque automotor privado, que hace que las distancias no sean tan definitorias. Por supuesto, el avance de la conectividad de Internet, que te permite poder realizar actividades sin necesidad de trasladarse demasiado. Y procesos que veíamos en las clases anteriores de ocupación de áreas periféricas con dos modelos: el modelo del asentamiento informal y el modelo del barrio cerrado, por ejemplo, que van en periferia. Y entonces ya el centro histórico a veces no es el punto neurálgico del funcionamiento, sino empiezan a aparecer otros puntos. Genera una cierta distorsión del modelo clásico. Qué interesante que lo podamos ver en nuestro territorio, porque hay algunos elementos que aparecen subyacentes en esta cuestión. Decíamos, ¿qué caracteriza a este sistema complejo, el concepto de región? Básicamente lo que está escrito ahí en naranja: la forma y la intensidad de las relaciones que se dan. La medida que esa relación es más fuerte, hay mayor cohesión, y entonces ese territorio claramente, vamos a decir, Bransen La Plata. ¿Bransen es parte de La Plata o no? Habrá que ver, depende del flujo y la intensidad de esa relación y de qué tipo de relación se da. En el costo de traslado de mercancías y habitantes, en la manera de acceder a las distintas centralidades y a los servicios de salud, administración, etc. Y a cómo se distribuye el ingreso en el territorio y las cuestiones, esto que veíamos de la fragmentación, desigualdad, las políticas de vivienda, etc. Esto porque digamos, la pregunta a la pregunta inicial. ¿Por qué? Si estamos analizando un territorio concreto, estamos hablando de Mercosur, digamos. ¿Por qué? Y porque esa pieza, por ejemplo, esta pieza, que puede ser el sector de ustedes, ¿no?, que es esta, empieza a tener permanentemente interacción con el ámbito externo, lo exógeno del territorio propiamente dicho. Y estas acciones que van y vienen, interactúan y de alguna manera condicionan cualquier diagnóstico o cualquier propuesta del territorio específico. Si no tenemos esta mirada, difícilmente podamos avanzar un buen diagnóstico o una buena propuesta. Entonces, está escrito grande para que nos quede grabado a todos. Comprender estos procesos complejos requiere desplegar una mirada multiescalar y multidimensional. Esto lo hemos repasado, lo hemos charlado en clases anteriores. La mirada multiescalar tiene que ver con eso, con poder mirar desde el Mercosur hasta la manzana del barrio. Y poder tener esa ida y vuelta permanente y poder tener noción de la influencia de estos territorios o estas escalas territoriales en el trabajo en particular. Y multidimensional, porque no es un tema, por ejemplo, únicamente físico, esto también lo hemos charlado y repasado.
es físico, es social, es económico, es cultural, es productivo. O sea, el concepto de región incluye indefectiblemente todos estos aspectos. No es una mirada únicamente física. Recién veíamos regiones económicas, regiones culturales, que no tiene que ver con una cuestión física. Es más, uno podría pensar regiones que físicamente están, no tienen continuidad territorial. Digo, vía internet, podría pensarse regiones aisladas territorialmente, pero que funcionan como una región en términos, supóngase, económicos o productivos. Digo, cuando se produce una computadora y las partes, o un auto, las autopartes, se producen en el entorno global, algo en China, algo en Corea, algo en Alemania, algo en Argentina, y bueno, uno podría pensar una red que se podría asociar a ese concepto o parte del concepto de región. Bien, entonces influye localizaciones, distancias, acá, tiempos. Esto tiene que ver con lo que vimos recién de la distancia 1 hora, ¿no? Tiempos, cuánto tardo en llegar de un punto al área central, bordes, fronteras que son flexibles, centro-periferia, esta cuestión de cómo funcionan, conectividad, flujos, áreas homogéneas, heterogéneas, disparidades, cómo crece la ciudad, la expansión, que eso reconfigura al territorio, los conflictos que se dan en este crecimiento, también hemos visto entre el uso urbano y el uso agrícola. El tema de lo urbano, periurbano y rural como parte de una característica presente siempre, siempre no, pero muy presente, digamos, en el análisis regional. Bien, dicho esto, después lo que tenemos que hacer, esta materia tiene que ver con eso, sobre todo el planeamiento 2, es planificación. Entonces la idea es, ¿podemos planificar una región? Y seguramente que sí. De hecho, ha habido y hay y habrá muchos planes de escala regional. Entonces, tenemos que trabajar en poder entender esa región con un diagnóstico adecuado, con información, con conocimiento, poder interactuar con los tomadores de decisiones y participar con los distintos actores que de alguna manera se ven involucrados en estos procesos. La idea es poder, en estas escalas, priorizar vectores de transformación. O sea, ponerse de acuerdo en grandes temas comunes. Digo, vuelvo al ejemplo de una autopista, por ejemplo. Un conector que es clave para distintos territorios. Bueno, hay que priorizar eso, ponerse de acuerdo y gestionarlo, y conseguir financiamiento, expropiación, lo que sea, para poder llevar adelante esos proyectos transformadores. Pero siempre partiendo de un diagnóstico. Y esto aplica a cualquier territorio. Bueno, ahora sí. Dicho esto, vamos a hacer ver algunos ejemplos de la escala que la tenemos cercana, la mayoría, o muchos de ustedes seguramente, o son de acá de la zona, o son del interior de la provincia. Entonces vamos a ver cómo este fenómeno aplica muy rápidamente en lo que es la provincia de Buenos Aires. Eh, Acá decimos con independencia de la escala, entre municipios, entre provincias y la nación, siempre la región es un espacio de interacción. Y lo que es interesante es cómo se construye esa idea de región. Priorizando, potenciando la sociedad que la habita y no a partir de una decisión vertical desde el Estado central. O sea, la construcción regional normalmente es de abajo hacia arriba. Y esto es interesante, cómo cada uno de nosotros nos percibimos en qué región estamos. Y esta es un proceso que puede tener distintas visiones y por distintos resultados, pero es interesante que el actor social es el que de alguna manera se autodefina dónde está, en definitiva.
Pero desde el nivel central, independientemente de lo que estoy diciendo, se aplicaron distintos criterios históricos de regionalización de la provincia de Buenos Aires, y entonces vamos a ver, de acuerdo al fin, de acuerdo al objeto de que se trate, uno puede hablar de regiones sanitarias, judiciales, electorales, naturales, productivas, turísticas, de seguridad, etcétera. ¿Es posible que convivan estos criterios? Y sí, aparecen, no voy a detenerme en esto, de hecho, por supuesto que la clase va a estar disponible para ustedes, pero bueno, regiones, estaba hablando de hace 30, 40 años, vinculadas a temas de tipo básicamente económico, eh, otra mirada del plan trienal de Cafiero, creo que era, también las macroregiones de la provincia de Buenos Aires, asociando distintos municipios, pero podríamos hablar de regiones sanitarias o regiones turísticas, que están pensadas desde un plan, esta que está a la derecha, un plan estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con la región que tiene a la izquierda, ni nada que ver con las regiones que veíamos antes, ¿verdad? Entonces aparece en esta cuestión compleja, o las regiones electorales, que también el territorio está dividido en regiones de tipo electoral, o los corredores productivos a la derecha, donde los territorios se asocian por proyectos comunes de tipo productivo, normalmente vinculados a la cuestión agropecuaria o la cuestión minera, por ejemplo, el área de Olavarría, donde está todo el tema cementicio, etcétera, o vinculado a cuestiones turísticas, ¿verdad? Como puede ser la que vemos por acá. Y estas son construcciones que se han venido dando, algunas desaparecieron, otras permanecen. Y entonces, ¿qué matete? Es una ensalada. ¿Cómo es este tema? Y la verdad que es así. Digo, no hay, acá está lo mismo, ¿no? Agrícolas, salud, electorales, educativas, etc. Ahora, ¿cómo es? Y parece que depende para qué un límite de una región puede variar. En definitiva, lo que es importante es los puntos duros, que acá lo vemos con estos puntitos verdes, que son las localidades, en este caso del interior de la provincia, que son fuertes, que puede ser lo que uno denomina cabecera regional. Entonces, los territorios, que son estos puntos que están ahora pintados de naranja o rojizo acá, pero están otros puntitos por todos lados que son las ciudades chiquitas, que la provincia de Buenos Aires tiene muchas. Entonces, pareciera ser lo que está pintado más oscuro, que acá habría una región vinculada a este centro. Acá podría haber alguna vinculada a este centro. Acá hay 3 centros importantes que podrían vincularse. Acá hay otro. Acá hay una contiguidad en el que es el corredor desde Rosario, desde Buenos Aires Rosario. Y hay algunos límites más difusos. En definitiva, no se puede escribir o poner un mapa, porque ha habido intentos de todo tipo, pero depende el encuadre, cuál sería el criterio de región y los límites que yo diría flexibles a la hora de mirar regionalmente el territorio. Y esto se mueve. También habría que pensarlo en función de un modelo. Y acá está el modelo actual, digamos, territorial de la provincia, y un modelo deseado, que por ahí reconfigura ciertos ejes, le da intensidad a otros, piensa de una manera distinta a la costa atlántica, por ejemplo, todo esto, piensa de una manera distinta el área de gran concentración, los corredores productivos, que aparecen por acá. Bueno, no importa, lo que me parece que vale es pensar siempre un modelo territorial. Y esto aplica también a nuestro territorio de análisis, aplica también a Gran La Plata o al sector sur, sureste que está trabajando. Uno debería pensar cuál es el modelo deseado que yo quiero del territorio, con una aspiración hasta utópica, si fuera el caso, pero tiene que ver con un objetivo a alcanzar. Y ahí, bueno, ahí hablamos de los escenarios, un tema que vamos a mirar sobre el final del trabajo práctico, de este primer trabajo práctico. Entonces, las regiones se conciben como sistemas de interacciones sociales, compuestos por subsistemas productivos, ya lo dijimos, institucionales, culturales, etc.
La noción de flexibilidad, entonces, corresponde al concepto de región concertada de lo político institucional, porque esto se transforma en una discusión, digamos, una negociación, una concertación o un consenso entre actores para definir estos criterios. En definitiva, lo importante es poder definir lo que dice acá abajo, que se conforme a través del consenso y la voluntad política de los actores institucionales en pos de la promoción de lineamientos y ejes estratégicos sectoriales articulados mediante la formulación de políticas y objetivos en un proceso progresivo de participación. En definitiva, hay que gestionar ese territorio y ponerse de acuerdo en 4 líneas políticas centrales, y a partir de ahí la idea de región empieza a consolidarse como tal. Esto resulta posible si esa región es capaz de formular o de generar un proyecto socialmente concertado, un proyecto político de movilización social. Nosotros hablamos de un plan estratégico, hablamos en la primera clase, lo dijimos, es un proyecto político, también en escala regional. Si logramos que los actores se pongan de acuerdo, esa región va a tener futuro, posibilidades de desarrollo. Si es un enunciado o es un técnico que lo hizo en una oficina pública y le quedó bien el dibujito, como los planos que veíamos recién, es un dibujo. Ahora, nadie se siente parte de eso. O sea, es un dibujo que puede estar bien hecho desde el punto de vista técnico, pero si no está discutido y concertado con las organizaciones y con la política, y no tiene futuro. Bien. Bueno, ahora esto es de alguna manera el enfoque del tema. Ahora vamos a tener una mirada más de nuestra región, ya en algún sentido focalizando el trabajo práctico. Nosotros siempre hemos planteado esta idea de las escalas, en esta mirada multiescalar, hablamos de la escala macro, la escala meso, la escala micro. Entonces, vamos a ver esas escalas un poquito. La escala macro, digamos, de nuestro análisis es el área metropolitana, claramente, ¿verdad? Pero esa área metropolitana que anda por acá está en este contexto macroregional que es el Mercosur. Y no lo traigo como para decir, bueno, ¿dónde estamos en el globo terráqueo? No, lo traigo porque el área nuestra, que está por acá, está en el corredor central del Mercosur desde el punto de vista productivo, donde se asienta el gran núcleo poblacional de todo el Mercosur y con conexiones bioceánicas, desde lo que es Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Rosario, formando parte también en un sentido. Y entonces este es el mercado, donde el mercado dicho en términos de desarrollo que podemos pensar para nuestra región. Pensemos también lo siguiente, un plan estratégico, que de alguna manera es lo que queremos que ustedes desarrollen, no es un plan para resolver problemáticas únicamente, o conflictos. Por supuesto que hay que resolver los conflictos, pero además hay que tener una mirada de futuro, de desarrollo. Un plan tiene que además poder ser capaz de aprovechar las potencialidades de un territorio y fortalecerlos para pensar en un futuro mejor. Digo, hay que tener punta respecto a esta cuestión. Cuando hablamos en La Plata, la ciudad del conocimiento, o el centro administrativo, bueno, son fortalezas que es importante reforzar, porque no se trata nada más de dar equipamiento y transporte, se trata de dar trabajo a la gente, desarrollo, y eso implica la posibilidad de que la gente acceda a una vivienda digna, a las infraestructuras, al equipamiento, al terreno, a la tierra, pero esto se sustenta en función de un modelo de desarrollo que dé trabajo, ¿verdad? Esto también forma parte, y en ese contexto, mirar esta escala es interesante. Pero, si puntualizamos más, la región del Gran La Plata está en el área metropolitana, en lo que uno llama el sistema del Plata, que llega desde, digamos, prácticamente desde Rosario, o desde, sí, Zárate, Brazo Largo, con los puertos, con todo lo que es la complejidad y las posibilidades que ofrece semejante territorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta mirada.
cuando estamos trabajando en la parte sur, acá. Esta foto siempre la mencionamos porque fíjate que acá parece que Gran La Plata no es el Gran Buenos Aires, ¿no? Acá está el Parque Pereira. Bueno, pensémoslo, si es así, si tiene autonomía, o una semi-autonomía, o eso es parte del conurbano. Y acá está el otro gran tema que tiene que ver con un eje de trabajo del año, que es la expansión urbana, ¿no? También esta figura la vimos al principio. Lo rosa es lo que viene creciendo en las últimas décadas, cómo se extiende en horizontal La Plata y todo el Gran Buenos Aires, y cómo se va completando en los intersticios vacantes, que es otro fenómeno muy interesante de analizar. Y esto va configurando un territorio con características muy fuertes, ¿no? Pero también tiene, fíjense ustedes, este esquema funcional, claramente hay un modelo. Uno podría llamar, y este puede ser el modelo territorial del área metropolitana, con el puerto Zárate Campana acá, y con el puerto La Plata acá, y con la ruta 6 como tercer anillo de circunvalación que unifica estas cuestiones. Bueno, uno podría pensar, si nosotros pensamos nuestro territorio justo acá, y vemos este esquema, y se nos ocurren cosas, ¿no? Se nos ocurren temas interesantes de poder desarrollar. Bueno, y eso tiene que ver con, vamos a ver algunos gráficos muy rápidos, con algún nivel de desactualización, porque son censo 2010, y en realidad ahora tenemos este mes el censo 2022, que va a reconfigurar mucho estos mapitas, pero a la escala que estamos trabajando sirve. Bueno, el tema de las centralidades, ¿no? Gran mancha roja por acá, pero fíjense ustedes cómo aparecen otros territorios, municipios en este caso, que tienen mucha potencia. Y La Plata, Berizo de Ensenada también. Bueno, hay que ver. Después aparecen puntitos más chiquitos y acá aparecen los territorios nuestros. Como definición, es un ámbito con un núcleo urbano central, que se podría ser, sí, capital federal, que incorpora centros urbanos de distinto tamaño, pertenecientes a diferentes unidades político-administrativas. O sea, ahí, yo no recuerdo, 30, 40 municipios que forman parte del área metropolitana, ¿no? Con mercados de trabajo y ámbitos comerciales propios vinculados al centro, porque también después están 5 o 6 millones de habitantes que van a trabajar a Buenos Aires, después vuelven y se mueve el transporte. En un ámbito demarcado por niveles de interacción y áreas de explotación primaria y territorio vacante. Tiene múltiples niveles y escalas de relaciones sociales, económicas y políticas, definiendo flujos cotidianos de circulación, de bienes, de personas, de recursos financieros y de información. Una complejidad mayúscula, el área metropolitana, mayúscula. Y todos los problemas sociales, de pobreza, que ahora vamos a ver. Bueno, acá tenemos las redes de infraestructura, la red vial, general, el negro, la red ferroviaria, algunas en desuso, después vamos a ver un poquito ese tema, la red vial en términos de uso de flujos, los grandes corredores de la Ruta 2, Autopista de la Plata Buenos Aires, la General Paz, y cuestiones más vinculadas a equipamiento de infraestructura, red de agua, los sectores oscuros son los de mayor déficit, los claros, los de menor déficit de agua, de cloacas, cómo se repiten los patrones. Nivel socioeconómico de la población, los niveles más bajos, pobreza, ¿dónde se radica? Que la foto inversa de lo que vimos recién. La calidad de la vivienda, constructiva de la vida precaria, ¿dónde se localiza? Son patrones similares, ¿no? Que se van dando en distintos territorios. Es interesante. Hacinamiento. Y este es un trabajo de alumnos de otros años. Le vamos a pedir a ustedes que hagan algo, no se copien de esta filmina, pero bueno. Digo, acá el territorio no me acuerdo cuál era el que se analizaba, pero bueno, hay que ver inclusive la evolución de la mancha de la expansión urbana del territorio, ¿no? Tenemos que tener esta mirada y este análisis territorial.
Bueno, dicho esto, pasamos a la otra escala, la escala meso, que sería el Gran La Plata, que también tendremos que tener una mirada más particular. Pero como recién decíamos, también uno tendría que mirar más allá de La Plata, Berisso de Ensenada, sobre todo porque usted está trabajando en el área sur, con un vínculo fuerte con Magdalena y también con Punta Indio. Bueno, esto es Bransen un poquito menos, Berisso de Ensenada y el área metropolitana, la capital federal. El frente costero tuvo una mirada que a veces nos cuesta, que tenemos el Río de la Plata cerquita, ¿eh? Una mirada que tenemos que tener, pero en particular, inclusive desde el punto de vista geográfico y mejor dicho, de límites jurisdiccionales, bueno, estos son los límites del partido La Plata, Berisso de Ensenada y pintadito de verde el área de trabajo. Vamos acercándonos a nuestro objeto de análisis. Acá veíamos en las contiguidades urbanas esta cuestión del Parque Pereira, para ver si esto es o no un límite que genera una cierta autonomía a La Plata, al Gran La Plata, o no la genera, ¿no? Y esto, bueno, un esquema muy parecido con, digamos, al que vimos hace un rato, del modelo, pero puesto en realidad con el tema de los puertos, las conexiones, la llegada a puerto de la ruta 6, la posibilidad que llegue a puerto, que esto impacta claramente en el área de ustedes, ¿eh? La autopista, vamos a ver un poquito de eso también, las grandes obras de infraestructura. Acá está, ¿no? Lo amarillo de la ruta 6, que llega hasta el cruce con la ruta 2 y punteado distintos proyectos de continuidad de esa ruta por la 90, normalmente es una de las opciones que se manejan, u otras, para llegar a puerto, y también la continuidad de la ruta de autopista de La Plata, Buenos Aires, que llega a Diagonal 74 y está prevista su continuidad de la ruta 11. Estos los cuento porque son proyectos de envergadura que están en carpeta, algunos en ejecución, que ustedes tienen que considerar a la hora del diagnóstico y a la hora de las propuestas. En este esquema, acá aparece fuertemente el tema de la ruta 6, en la estructura vial actual del territorio y esta posible conexión a puerto a través de la 90 y la conexión de la ampliación de la autopista que se ve por acá. Más lo que está punteado, que es la línea ferroviaria, ¿no? De La Plata, que también esos ramales tienen potencialidades que es interesante analizar. Esto es lo de la autopista. Ahora, el tramo que está en construcción, que está discontinuado, pero esto es noticia del día de ayer, el presidente de la universidad se juntó con la Autoridad de Vialidad Nacional y le están planteando de que va a haber continuidad del trabajo de la autopista, que arrancó en realidad y se paró, que es la parte roja, desde acá hasta 60. Esto pareciera ser que va a retomarse las obras. Y el segundo tramo, que impacta más en la de ustedes, que está pensado, pero todavía no tiene financiamiento, vamos a decir, que es lo que está en lila, que es la continuidad hasta la ruta 11, con una bajada en la avenida 90. Estos son temas que tienen que mirar, forman parte del análisis, si no está construido, forman parte del análisis que tienen que hacer. Bueno, pero el territorio es esta es la estructura funcional del territorio, en términos de usos, de residencia, de usos agropecuarios, rurales o residenciales. Acá está también, y se expresa algo parecido, pero acá se ve mucho mejor la parte de la cuestión hídrica, que es un gran tema que provocó esto, que fue la inundación de abril del 2013 en La Plata. Se han hecho muchas obras a posteriori de infraestructura hidráulica que todo indica que han minimizado totalmente a este problema, pero no estamos expuestos a que estos procesos aparezcan. Y que se han dado, fíjense en la de ustedes, en la cuenca del arroyo Maldonado fuertemente, ¿no? Que es una cuenca que tienen que mirar con mayor detalle, diría.
Y el conflicto, que esta es una filmina de Julieta Frediani, que creo que le pasó la clase pasada, muy interesante, el tema de la puja, la tensión entre la actividad agropecuaria, verde, y la actividad residencial. Cómo cada vez lo residencial se va comiendo lentamente al área productiva y los puntos rojos son los barrios cerrados, que también pujan y transforman área productiva agropecuaria en área residencial. Y esta puja y el valor de la tierra y toda esta cuestión, que algo ya hemos visto en clases anteriores, claramente está presente en el territorio del análisis. Bueno, acá vemos cómo está equipada la zona, equipamiento urbano, ¿eh? Una fuerte concentración en el casco urbano, muy fuerte, y cómo empieza a decrecer. Siempre el primer anillo de borde está bastante bien equipado y después va de a poquito desapareciendo. Esto tendría que ver con dónde están los hospitales, las escuelas, los centros barriales, el comercio. ¿eh? O sea, estas actividades comerciales configuran inclusive ciertas centralidades o incipientes centralidades dentro del territorio, que es interesante que las pueda identificar y eventualmente fortalecer. Bueno, pero el proceso de crecimiento urbano es así. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? La expansión, este es nuestro problema. ¿Qué hacemos con este crecimiento? ¿Seguimos que crezca? ¿Cuáles son las políticas que hay que reflexionar para poder repensar el modelo de crecimiento de la ciudad y del sector en particular? Y el rol del Estado, que es otro elemento clave dentro de toda esta cuestión. Esta filmina la vuelvo a traer porque tiene que ver con esto. Esto lo mostramos en el primer día de clase. Pero para algunos que no estuvieron, es interesante porque, fíjense, el cuadro de abajo muestra la evolución poblacional del Gran La Plata, que viene creciendo. Sin embargo, el cuadro de arriba muestra la densidad poblacional que viene bajando. Y acá se expresa en el plano, ¿no? ¿Y cómo es posible? Si crece la población, baje la densidad. Y porque crece en horizontal. Fíjense la superficie urbanizada, que este último cuadro, cómo crece. Bueno, Julieta, la vez pasada, también tiraba algunos indicadores de porcentaje de crecimiento de área urbanizada en los últimos años. Este es un fenómeno de expansión, además de un patrón muy parecido a otras ciudades argentinas y latinoamericanas, que genera una cantidad de conflictos que nos gustaría al cuerpo docente que lo charlemos y justamente concluyamos cuáles son esos grandes conflictos que genera. Y este es otro mapita que hizo Sergio Reza, también similar, donde vemos, y acá uno puede ver las áreas consolidadas, casco urbano, el primer borde, anillo de borde también consolidado, ¿no? Que uno podría asimilar el propio casco urbano en términos de calidad de, de la construcción y cantidad de equipamiento y todo lo demás, como de alguna manera ese eje de calidad se extiende hacia el sector noroeste, sin embargo hacia el sur no, quedó en el primer borde y después no, es amarillo. El amarillo es baja densidad y baja calidad urbana. Hay como un combo complejo en ese sentido, ¿no? Bueno, el territorio de ustedes tiene toda esta complejidad, más toda esta cuestión pintada en celeste, que son las planicies de inundación, más las cavas, que es otro gran fenómeno que habrán visto, enormes en el territorio. Bueno, y acá un plano de usos bien específico, pintado de color, los usos residenciales, con densidades, todo lo demás. Los arroyos, la parte agropecuaria, etc. La estructura vista en términos completos. Ustedes esta información la tienen en internet, en todos lados. O sea, es fácil. Hoy por hoy, a diferencia de cuando cruzábamos nosotros, que te iba a agarrar la fibra de color y el papel de color y para pedir una foto iba a Geodesia, una foto en blanco y negro, una foto urbana y teníamos que esperar, pagarla y esperar 15 días para que te la den. Ahora tenés en internet todo. Y ahora vamos a ver una cosita que hice que es muy fácil hacerla y la pueden hacer seguramente de cómo creció el sector con el instrumento del Google Earth, simplemente.
eh, las herramientas que uno dispone ahora permite que toda esta información sea bajable muy rápidamente, ¿no? Bueno, y esto es una construcción también de un alumno, de otro grupo, de la mirada de la escala meso, Gran La Plata, con sus conclusiones, etcétera, ¿no? Que es interesante, fíjate, acá está el arroyo, ¿eh? Que es interesante, no, este es el pescado. Bueno, qué interesante que podamos ver esta escala y qué conclusiones se sacan. Fíjese que acá todavía está en lo que es el Club de Planeadores, que hoy por hoy es la toma de tierras más importante del país. No me acuerdo, creo que eran, no me acuerdo, no quiero mentir, la cantidad de hectáreas que son. Que era una reserva espectacular, bueno, ahora es transformada en vivienda, que a esta altura hay que urbanizar, ya no hay otra. Bueno, esto tiene que ver con cierta desidia por parte del Estado en permitir que estos procesos se den de forma absolutamente espontánea o, en todo caso, militada, si uno quiere, pero el resultado desde el punto de vista urbanístico es dramático. Urbanístico, social, de todo punto de vista. Pero se trata, bueno, este es un modelo X posible. Se trata de pensar un modelo territorial también, ¿eh? Ustedes acuérdense del modelo territorial nacional, provincial, local. Hasta podría haber un modelo territorial, sería deseable, para el sector de análisis. ¿Cómo funciona? ¿Qué es un modelo territorial? Una estructura de funcionamiento de un territorio determinado. Es interesante que ustedes puedan pensar un modelo territorial para el sector en relación al casco urbano, etc. Bueno, entonces ahora vamos al sector. No está hecho el diagnóstico, ¿eh? No, esto es para que ustedes inicien el diagnóstico. Bueno, esperemos que ya estén en una instancia de conocimiento del sector importante, espero. Bueno, la intervención, ahí la tenemos. No me voy a detener, ya la conocemos. Y acá, a ver, no me acuerdo si acá. Bueno, esto también lo hemos visto, es como la estructura, no es el modelo, es la estructura de funcionamiento actual. ¿Eh? De las calles principales, del corredor de Avenida 7, lo interesante del ramal ferroviario, la 90, la autopista, la ruta 11. Acá la autopista no está dibujada, mirá. Habría que dibujar acá la autopista, la continuidad. ¿Eh? El rol de la 80 podría ser una subcentralidad para el área más urbanizada, que anda por acá, ¿verdad? Que este es el área. Y después aparecen estas cuestiones, ¿no? Y algunas subcentralidades que hay que identificar si existen. Bueno, hoy estamos en instancia de diagnóstico. ¿Y qué pasa con el territorio rural? Lleno, por todos lados. Bien. Las centralidades incipientes, un plano viejo, pero bueno, aparecen, ¿eh? Las nuevas centralidades, las viejas y las nuevas, y los tamaños, los círculos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a profundizar esto? ¿Cómo hacemos? Y acá hice un jueguito de una evolución histórica de la zona. Esto van a Google y hay una función que te permite reconstruir la evolución histórica en distintos periodos. Esta es la foto 1985 del territorio. ¿Eh? Donde, bueno, se ve claramente el área central esta, no existe Parque Sicardi, nada de por acá, alguna cosa por acá. Saltamos 10 años, sigue sin existir Sicardi, pero empieza a aparecer Villamontoro, aeropuerto, se empieza a urbanizar el área del aeropuerto por acá, y esta parte de acá también empieza a crecer. Si vamos, saltamos al 2015, otros 10 años, ya esto se consolidó y apareció esto. ¿Eh? Y actualmente estamos ahí. Esto más armado. Bueno, es como creció la ciudad, el sector. Interesante verlo, ¿eh? Esto es un barrido rápido, puedes elegir año a año, ¿eh? Así lo pueden ver con mucho mayor detalle. Bueno, esto es una gran pregunta de cómo funciona esta cuestión, ¿no? Bueno,
Este es el plano de la localización de equipamiento en el sector. Y algunos proyectos interesantes a la hora de pensar el territorio. Particularmente el tren universitario, que ustedes conocen, que funciona hasta acá, hasta el policlínico, parte del área de ustedes, borde del área de ustedes, está en un proceso de extensión. Ya está en obra, desde el policlínico hasta acá, Avenida 25. Toda esta zona está en obra para muy rápidamente ponerse en funcionamiento. Y después hay otra etapa que es desde acá a los talleres ferroviarios de Gambier. Bueno, esto es un proyecto de marcha, con lo cual deberían tenerlo en cuenta y en consideración. Porque acá vamos a ver un jueguito de hoy por hoy que está funcionando en el territorio. Acá en verde tienen el tren de Buenos Aires eléctrico, que está funcionando, el tren universitario en rojo, que está funcionando hasta el policlínico, y después aparece la extensión a Hospital San Juan de Dios, en ejecución actualmente. Otra interesante variante que se está analizando es la llegada al puerto, al viejo ramal del hospital, Río Santiago, conectando a Berizo de Ensenada, y la continuidad hasta Taller de Gambier, y en celeste, el ramal Elizalde, que pasa por el área de ustedes, a Pipina, Babi y Magdalena, que hoy por hoy está desactivado, pero es un interesante tema para que ustedes piensen a futuro cuestiones propositivas respecto a este tema. Bueno, y después vamos a los puntos duros y más conflictivos del territorio, que es lo que hemos visto en las charlas anteriores, el tema de la tierra vacante, en azul fuerte, lo del Estado. Acá está la tierra que decíamos del Club de Predadores, ¿no? Que ya estaba ocupada, ¿no? Pero tenemos el aeropuerto actual. ¿Qué hacemos con el aeropuerto? ¿Lo dejamos? ¿Lo urbanizamos? ¿Lo trasladamos? ¿No lo trasladamos? Habrá que ver. Más toda esta tierra que es privada, pero vacante y intersticial. Muchas de ellas intersticial. ¿Qué quiere decir eso? Que está rodeada de áreas urbanizadas con servicios. No es lo mismo hacer una urbanización por acá, que hay que llevar todo, que completar un vacío urbano que está acá rodeado de servicios. Está el gas, la luz, el transporte a 2 cuadras. Son terrenos privados, pero interesante pensar mecanismos, hablar de instrumentos de gestión urbana, lo hemos mencionado en clases teóricas anteriores, que permitan articular con el privado alguna cuestión que de hecho sucede. El otro día estuve en un barrio, Procrear, que a mí me llamó la atención, fui a ver una obra, que está en 155 y 32, por ahí, 33, 33. No, 31. Pero son como 6 manzanas, ¿no? Todo Procrear. Y eso indudablemente era un intersticio vacante en un área urbanizada. El propietario hizo un buen negocio, vendió, loteó, qué sé yo, pero lo que es concreto, que eso ahora es su ciudad. Y se está armando una ciudad interesante, con calle con cordón cuneta, alguna placita, viviendas Procrear que son de buena calidad en general, con lo cual aparece, y de hecho sucede. Por esto son temas de gestión territorial y de instrumentos de gestión que están posibles para que el Estado promueva esta cuestión. Hoy sale una nota donde se está reimpulsando el Procrear viviendas a 60 metros cuadrados con lote. O sea, el tipo que quiere acceder tiene que tener un lote. El problema es ese. Si no tengo el lote, cagué. Disculpen el término. O tengo que salir a comprarlo y ahí está la especulación del suelo. O pensar, algún propietario que tenga, ahora vamos a ver alguna otra foto, terrenos intersticiales, ahora después lo vemos, porque hay una foto que se refiere a eso. Bueno, justamente es el valor del suelo. Fíjense, en el borde urbano, en azul, un valor caro, verde, ya en la sectora de daño, y después amarillo. No vale nada por acá. Entonces, por eso aparece Sicardi, fíjate Sicardi, por eso creció
mucho lo que veíamos en la foto de recién. Eh, bueno, acá está. No, bueno, si no me voy a olvidar. Lo que digo con respecto al territorio, ustedes tienen muchos vacíos urbanos intersticiales, donde es posible que sea dueño un tipo de 10 hectáreas, 5 hectáreas. Y por eso se puede pensar en un sistema de urbanización, de loteo, que pueda aplicar a procrear o que pueda aplicar a una plaza, que es el otro gran cuestión, que es la carencia de espacios públicos. Porque todo esto, el espacio público no existe más, no hay. Nos olvidamos de la plaza de cada 6 cuadras, nos olvidamos todo. Entonces, si hacemos ciudad, esta cuestión que también planteamos al principio de la cruzada, de cuando decíamos que hacer vivienda es hacer ciudad, entonces tenemos que acordarnos de que no es nada más que hacer procrear, hay que hacer las calles, los espacios públicos, potenciar la centralidad y entonces el comercio, la iglesia o el club o la escuela. ¿eh? Esto es clave que podamos pensarlo y eso tiende a una ciudad más integrada, que el habitante que viva se sienta parte y no excluido. ¿eh? Y hay ejemplos de eso de todo tipo. Pero además tenemos este otro fenómeno, que es el asentamiento de los asentamientos informales, que es un tema, gran tema, que es ciudad precaria, fragmentada, excluida, es la ciudad desigual. Entonces, este es el conflicto que tenemos que trabajar intensamente en el área. Porque esto es esto. Y el territorio está lleno de esto. Pero tenemos que ver cómo a la gente le damos ciudad, le damos vivienda digna, le damos hábitat, en definitiva, digno, le damos equipamiento, posibilidades de desarrollarse y trabajo. Vuelvo al tema del trabajo. O sea, esto sin trabajo, ¿cómo lo resolver? Con planes sociales no lo puede resolver, claramente. Entonces, pensemos en la instancia propositiva modelos que permitan también pensar en el desarrollo de sectores. Hay potencialidades, recién veíamos el tren, la autopista, la cuestión agropecuaria, la posibilidad de ciertas industrias limpias, la industria del conocimiento, como valores, atributos de esta región, que me parece que es lo que tenemos que discutir para resolver este problema. Resolverlo no lo vamos a resolver, para mitigar este problema. ¿Qué es esto? O sea, tenemos barrio aeropuerto. Este es un barrio, lo habrán visto, terrible, típica barrio de interés social década del 70. Se pensaba así, en esa época, que el problema de la vivienda se resolvía con grandes conjuntos de alta densidad. ¿Qué pasó? Fue y sigue siendo un gueto, un lugar donde la gente está desintegrada. Ahora, como la ciudad creció alrededor, está un poco más integrado, pero la verdad que la gente que vive ahí vive en un gueto. O el barrio Monasterio, más central, más integrado, si ustedes quieren, con un criterio de diseño terrible, donde la trama urbana desapareció, pusieron la vida girada por el tema de la orientación, será, la verdad, es una cosa insólita, y entonces es una especie de estampilla, no tanto el gueto, pero sí una estampilla desde el punto de vista de la estructura urbana, del tejido. O sea, las calles no llegan, mueren ahí, es como una cosa rarísima. La única que por suerte continúa es esta, que creo que es justamente la 80. O aparece Parque Icardi, que es nada, es de cero a una ciudad nueva. Fenómeno increíble. Pero también convivimos con esto, con los asentamientos. Y muchos en la vera de los arroyos, de este arroyo Maldonado. Casitas, fíjese, a 2 metros del área, ocupando todo el área de peligro de inundación del arroyo. ¿Qué hacemos con eso? Digamos, tengo que pensar soluciones respecto a estos grandes conflictos. Y no me olvidé de poner una de las cavas que están ahí cerca. Acá se ve, mira. Estos son, es mucho más grande, ¿no? Esto es una cava. Pegada te caes acá a la cava. Desde la calle te caes en la cava. Terrible. Bueno, nada. Acá veíamos este tema veíamos del tema del uso, de la especulación del uso del suelo, ¿no? Las lógicas famosas,
los intersticios que recién veíamos, la contradicción centro-periferia, o mejor dicho, urbano-rural, el avance de lo urbano frente a lo rural. Esta es parte también de la estructura de análisis que te vamos a tener. Estamos terminando. Y finalmente, la normativa. Me parece que es interesante eso, ¿qué pasa con el Estado? El rol del Estado. ¿Cuál es todo esto pasa a pesar del Estado o por culpa del, ¿cómo es? O por falta de políticas? Porque hay una normativa que regula el uso del suelo. ¿Cuánto de la normativa se refleja en la realidad, cuánto no? O en todo caso, pensemos una normativa que en todo caso refleje ciertas realidades y tienda o configure un modelo de crecimiento urbano más sustentable, definitivamente, esa es la palabra final. Pensemos en desarrollo urbano sustentable. ¿Eso qué quiere decir? Integrado, con servicios, con la gente que viva de manera digna, que con trabajo. O sea, no existe un modelo territorial sustentable cuando no hay trabajo y la gente vive de lo que pueda juntar o de un plan social. Ahí no tenemos futuro, es inviable. Entonces, yo lo que quiero decir es que esto no, digamos, lo dije brevemente, lo vuelvo a decir, por eso esta materia no es planeamiento físico, como se llamaba en el plan 5, que es simplemente ordenar la estructura territorial desde el punto de vista de las calles, de la manzana, del tejido. No, además de eso, pensemos el territorio desde el punto de vista ambiental, social, económico y productivo. Pensémoslo, discutámoslo. No lo vamos a resolver nosotros de acá, por más ni acá como estudiantes y docentes, ni en la calle. Pero sí vamos a poder integrar grupos de trabajo con otras disciplinas, podemos ser también funcionarios y podemos incidir en la toma de decisión. Tenemos una responsabilidad como universitarios en eso. Que el Estado nos paga la carrera, nos pagamos todos solidariamente a través de los impuestos de la carrera, pero en definitiva es un gran beneficio que tenemos y este modelo universitario no replica en el resto del mundo. Hay pocos ejemplos del mundo donde la educación es pública, gratuita, abierta, etc. Aprovechemos eso y eso implica una cierta responsabilidad de, sobre todo esta materia de planeamiento, donde tenemos que poder incidir en toma de decisiones a nivel gubernamental. Volviendo, y la normativa, esa que hoy por hoy no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, yo creo que ya estamos. Estoy pasando. Nos interesa discutir el crecimiento, la expansión y competitividad urbano, la desigualdad y la fragmentación, la movilidad sostenible, la producción del suelo urbano, un espacio urbano de calidad para todos, el acceso a un hábitat digno, aplicando instrumentos de gestión urbana. Cuando digo esto, digo desde banco de tierras hasta el captura de plusvalía, hay una cantidad o cobro de impuestos, hay una cantidad de instrumentos que podemos utilizar desde el Estado para fomentar el crecimiento adecuado de áreas urbanas como las nuestras, trabajo de alumnos de otros años en el área de ustedes, diagnósticos. Miren qué compleja, o por lo menos el chico que hizo este trabajo, le gustaron los colorcitos, ¿no? Pero pareciera que es así de complejo el territorio, ¿no? Interesante, con los corredores, todo, ¿no? La ruta. O lo mismo, otro que más sintético, si ustedes quieren, más simplista, pero con mucha poder de síntesis respecto de cuáles son los problemas que detectan el territorio. ¿Y qué queremos entonces este año como eje? Crecimiento urbano, repito, esta es la Filipina del principio, con desarrollo sostenible, con modelo territorial, con normativa que regule, pensando en el mercado de suelos, cómo lo podemos regular o eventualmente entender cómo tratamos la expansión urbana no planificada, la interfaz entre urbano, periurbano y rural, el competitivo urbano, los intersticios que recién señalábamos, la accesibilidad y movilidad sustentable, centralidades, el acceso a la vivienda digna. Esto siempre tiene que estar presente en cualquier discusión con los docentes.
Y como, esta es la última filmina, ya está. Pero como preguntas disparadoras, simplemente a los efectos de charlar con los docentes, sería bueno analizar los vínculos funcionales o niveles de accesibilidad entre el área metropolitana y la región de Gran La Plata. Como hoy por hoy es el vínculo entre la región y la área metropolitana, existe, de qué manera, cuál es el impacto posible de los grandes proyectos planificados para el sector o que influyen en el sector, como la autopista, la 90, el tren, etcétera. ¿Cuáles son los patrones de crecimiento urbano en el área y qué relación tiene o no tiene con otros territorios de Gran Buenos Aires que también crecen por ahí de manera similar? Repensemos o discutamos el rol del Estado en este contexto, en términos de gestión, planificación y control. Y finalmente, ¿por qué? Y esto aplica a cualquier territorio, es importante la mirada regional, que era lo principio, ¿no? Lo del principio. ¿Por qué? Espero que le haya quedado un poquito con esa clase un poco más claro. Es importante tener esta mirada cuando desarrollamos o planificamos cualquier territorio. Bueno, listo, con esto terminamos y vamos a los docentes. Gracias.